que Teresa no está hablando en ningún momento de lo que puede suceder, sino que está contando lo que le pasó a ella cuando Dios le pasó por la vida. Ahí hay una experiencia que no solo es real, sino que nos dice a todos nosotros que puede ser posible en todas las almas que se disponen a Dios. Como introducción, entonces, quisiera retomar 4 elementos fundamentales. Lo primero, un contexto. ¿Por qué este texto con las figuras que tiene? ¿Por qué hablar de un castillo interior? ¿Por qué hablar de sabandijas, de un gran señor? Porque Teresa en su época tuvo acceso a los libros de caballería. Recuerden que en el siglo XVI la mujer no podía acceder a los estudios y mucho menos a la lectura. Pero la mamá de Teresa, para tenerla un poquito quieta y juiciosa, le permitió y le enseñó a leer. Era una gran señora, una doña. La mamá de Santa Teresa, como lo fue ella también podía tener conocimiento de algo de lectura. Y los libros que caían en sus manos eran algunos libros espirituales, pero en general, libros de caballería, que eran los de la moda. De ahí nace la obra del Quijote. Cervantes lo que quiso hacer fue una parodia, burlarse de todas estas historias de caballería, donde todos resultaban como tan triunfantes, tan caballeros, tan buenos mozos, tan guerreros, que al final no fueron tanto, porque al menos los que fueron a las cruzadas salieron en su gran mayoría derrotados, porque eran niños muy pupis. Entonces ya enfrentarse a la guerra no era tan fácil, ¿cierto? Si eran adiestrados desde la infancia, pero enfrentarse a la guerra no era tan fácil. Por eso las figuras de Teresa obedecen al imaginario que Teresa tiene en ese momento, en su mente y en su corazón. ¿Por qué es importante este detalle? Porque Teresa no hace una propuesta espiritual ajena a su vida. No, a veces creemos que lo espiritual es una fuga mundi, es de espíritus angelicales. Y Santa Teresa le decía a sus monjas: no vivimos entre ángeles. Es en el contexto, en el sentir, en la piel, en la mirada, en todo lo que está tocando la vida del hombre, donde Dios hace y construye con él su historia. Dios no nos saca del mundo, sí nos ayuda y nos regala la gracia para no ser mundanos, pero es en el mundo donde hacemos nuestro camino espiritual y nuestro proyecto de santidad. ¿Qué es lo que tiene la obra? La obra lo que tiene es un itinerario de santidad. Jóvenes, la santidad en nosotros no es opcional, es la tarea. Todo el que opta por un proyecto cristiano opta por ser santo. Pero ahí viene el primer elemento que quiero tomar, y es: ubiquemos qué significa santidad. Porque cuando nos hablan de santo, nos hablan de figuras montadas en unos nichos, gente que hizo cosas muy extraordinarias e inclusive excéntricas, que para mí no son santidad y que a mí no me antojan de nada. Pues yo hacerme santo porque duermo colgado como dormía Santa Rosa de Lima, no, que sea santa ella. ¿Qué hizo santa aquí a los de Ecuador? A Santa Marianita. Todos sus cilicios y todas las cosas que utilizó, eso era propio de la época. Eso no la hizo santa, eso la hizo boba, golpeada, lastimada. Ojo, que la hizo santa, que todo eso lo hizo por amor a Dios. Que en la época se entendía que esa era la forma de darle respuesta a un amor primero. Pero la santidad no es lo excéntrico. Santa Teresa no es santa porque tuvo algunas gracias místicas que además le aterraban, lo que ella llamaba los arrobamientos, que no le gustaban para nada. El Padre Pío no es santo porque tuvo unos estigmas, ni San Francisco, porque a veces eso es lo que estamos buscando, y más que nunca en estos tiempos, con unas propuestas espirituales muy extrañas. Usted no es santo porque un día estaba orando y se levantó del piso. Yo le pido mucho a Dios que no me mande absolutamente nada de eso. Usted no es santo porque un día en un rosario le cayó escarcha. Yo he ido a muchos rosarios de escarcha, a mí no me ha caído ni la más mínima escarcha. Es más, no la he visto, soy ciego a la escarcha.
ni porque la Virgen se agache y le hablan al oído, o porque el santo de la procesión le apague a uno un ojo. Esas son piedades abobas, como las llamaba Santa Teresa. Esa no es la santidad. No nos podemos quedar en lo excéntrico, ni en lo heroico desde nuestras propias fuerzas. Porque en un tiempo también se creyó que la santidad era hacer cosas quijotescas, pelear contra molinos de viento. Entonces, todo lo que significaran cilicios, grandes penitencias. Recuerde cuando Teresa se encontraba con Pedro de Alcántara. Pedro de Alcántara era un hombre que vivía solo de la comunión. Por eso Santa Teresa le dijo un día que parecía hecho de raíces. Cuando ustedes vayan a esas iglesias que haya mucha iconografía de la colonia del siglo XVI, se van a dar cuenta que sale un esquelético así forrado. Ese es Pedro de Alcántara. Yo no quiero ser santo así. No quiero pues ser tampoco el Buda de la santidad, que por aquí ya hay algunos que no aparecen. Pero tampoco quiero ser el esqueleto. ¿Por qué? Porque eso era creer que esa era la santidad. Y Santa Teresa ahí mismo lo identifica con el humanismo, que decía, tú eres una persona pues devota, o sea, virtuosa, muy virtuosa, pero su espiritualidad no me antoja de nada. Y era su asesor y hablaba con él y lo escuchaba, lo veía muy santo, pero decía, a mí esas piedades no me gustan. No. Y si esta está enferma, dele doble porción de carne, que necesita aliviarse. Cuidemos. ¿Qué quiere decir eso? Que la santidad no es una obra nuestra. Es que yo me voy a hacer santo, no. Ese es el deseo que usted tiene. Pero nosotros no nos hacemos santos ni nos convertimos. Que yo me convertí. ¿En qué convierte uno? En sapo, yo no sé en qué se convierte uno. Que yo me convertí. No, nosotros no tenemos ese poder. Esta mañana en la oración nos decían varias veces que el Señor, que a través de María, que el Señor a nosotros solo nos hace santos, el santo que es el Señor. Entonces la santidad no es una obra nuestra, es una obra de Dios en nosotros. Mejor dicho, la arcilla no se pule sola. Es como si la arcilla dijera, voy a hacer conmigo una jarra. No, la arcilla está ahí. Y si no está en las manos del alfarero, que la toma en sus manos y empieza a quitarle cada una de sus imperfecciones, nunca podrá hacer la obra que quiera hacer. Y Dios ha soñado con cada uno de nosotros una gran obra, esa obra de santidad. ¿Qué requiere de nosotros? La aventura del castillo interior en la que entraremos enseguida. Que nosotros nos dejemos hacer de Dios. Es que a veces somos una arcilla que no se deja manejar, que le duele que le quiten cualquier impureza. Cuando un artista coge el barro, sabe que hay impurezas y sabe que hay que quitárselas y empieza a quitarlas, y eso empieza a restarle a esa arcilla, pero la va haciendo apta para la obra que quiere hacer. ¿Cuál es el problema más berraco de Dios en la vida de nosotros? Que nos dejemos hacer. Porque nosotros queremos que Dios haga su obra, pero a nuestra manera. El Señor quiere con nosotros un pocillo y nosotros queremos una jarra. Ay, yo quiero ser jarra, además porque nos comparamos con todas las jarras. Yo quiero una jarra como aquella. Y el Señor dice, no, es que yo tengo con usted soñado otras cosas. Déjese, mijo. Déjese, mamita, venga, déjese. Por eso, cuando el Señor nos quiere llevar por algún lado, no va. Y Teresa sí que puede hablar de eso porque fue una estrujada por Dios. Ella, a punta de estrujones la llevó el Señor a la santidad. Hasta que se dejó un día, se rindió. Esa escena tan linda, dice, ya, no más, yo ya no puedo. Me rindo. Porque el Señor, venga pues. Y nosotros vamos donde el Señor todos los días y le decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero que sea esta. Y el Señor
No puedo orar así. ¿Por dónde te quiere llamar? ¿A cuántos de ustedes no los ha llamado el Señor a una vida espiritual más profunda? Y no, inclusive vocacional, hay muchos que han sentido, y si yo me meto, no, qué susto. Y el Señor empieza a tocar deseos que no son irrealizables, dicho por Teresita. Cuando el Señor coloca deseos en el corazón del hombre, Dios no coloca deseos irrealizables, es porque los puede realizar. Ah, pero es que yo no. Y empezamos a buscar pretextos. Ah, es que yo soy así. Es que yo soy muy pecador. Es que yo no voy a poder con eso. No, es que a mí me dominan las mujeres. No, es que a mí dos hombres me van a hacer. No, es que el Señor me quiere llevar por acá, pero es que ¿cómo dejar los amigos? Y el Señor todos los días se te va asomando y te va diciendo. Primer elemento fundamental, la obra es de Dios. Y solo será posible en la medida en que nos dejemos hacer de Él. Teresa se opuso porque el Señor la quería llevar por un lado y ella por el otro. Mire que ella empezó con todo esto de cilicios. Se azotaba, ella creía que ese era el camino espiritual y el Señor se le asomaba tiernamente, hecho hombre, y le decía, ¿para qué se va a lastimar? ¿Para qué se va a lastimar? Por eso esa escena de Teresa en cuerpo que pues creó escándalo porque salía una mujer con el dorso desnudo, porque es que nos da mucha pena la desnudez, pero el Señor nos toca desnudos. Lo cantamos esta mañana, desnudos ante ti. Hay una escena muy linda porque Teresa empieza azotándose y le muestran en un momento la espalda llena de marcas, pero en ese momento ella no tiene ni una sola marca. La única marca la tiene la mano que se pone sobre su hombro y su espalda, que es la mano de Jesús, y es su estilo, porque Jesús le dice a Teresa, tú no tienes por qué llevar heridas, yo las voy a llevar por ti. Y ahí empieza Teresa a captar que esta no es una experiencia de sufrimiento, sino de amor. Y si el amor trae consigo sufrimiento, gloria a Dios, porque lo primero no es el sufrimiento, es el amor. Entonces, si el Señor nos hace santos por el amor. Hay que conocer entonces como segundo elemento quién es el que va a ser santo y quién lo va a hacer santo. El que va a ser santo es la condición humana, la vasija de barro. Ese texto de Pablo nos ha enloquecido a todos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es bellísimo. Y nos agarramos a cuidar la vasija y se nos pierde el tesoro. Le hemos dado más protagonismo a la vasija, que se puede romper, fracturar, desorejar, que al tesoro. Y por eso cargamos culpas y remordimientos y angustias y no somos capaces de reconocer que en eso que es tu pecado, tu fragilidad, tu ruptura, Dios está haciendo su obra, porque todavía tienes el tesoro. Yo no cuido tanto la vasija, el tesoro, que no me pierdo, porque sin tesoro, así la vasija sea perfecta, no vale nada. Lo que hace que valga la vasija, así esté remendada una y otra vez, así esté empatada con alambre, así esté pegada con silicona, es que el tesoro sigue ahí. Y ese es el verdadero valor de la condición humana, el tesoro que lleva dentro. Y Teresa lo dice de una manera especial: el alma es un castillo de cristal. El alma somos nosotros. Somos un castillo de cristal. Y ella va descubriendo que está empañando ese castillo, que está enlodando ese castillo, que está haciendo que ese castillo esté llenándose de podredumbre, y detecta el pecado. Y dice, ¿cuál es la aventura de la santidad? Aventurarnos a entrar en lo profundo de nosotros mismos. Ya somos santos, nos tenemos que descubrir en ese camino como seres que participamos de la santidad de Dios. ¿Y qué mejor propuesta para un joven que le gustan las aventuras? ¿Para qué se va a ir a acampar bien lejos a aguantar frío? Métase al castillo, haga esa aventura,
Apasionese, arriésguese. Eso es lo que nos está diciendo el Señor a través de Teresa. Mire, usted está a la puerta, mándese. ¿Para qué se va a quedar volteando, dándole vueltas al castillo en medio de la sabandija, pateando sabandija y diciendo, yo soy miserable, es que yo peco mucho, es que yo me equivoco a diario, es que yo me lastimo, es que yo no tengo fuerza? Y el Señor le dice, láncese. No nos hemos ido a pasar plata. Aquí muchos se vinieron quebrados, hasta debiendo plata. Si en Cúcuta no venden esos muebles, están jodidos. Yo sé. Pero se aventuraron. ¿Quién los empujó? El Señor. Pero es que esta aventura, desde la epidermis, desde la piel, desde los pies, desde la mirada, es muy fácil. Pero lanzarnos hacia adentro, a empezar a caminar cada una de esas moradas para llegar al centro ilimitado. Quien hace el camino de santidad de la mano de Dios eres tú. Con la familia que tienes, con la historia que vives, con las precariedades que son, yo he constatado profundamente mi pecado. Y yo me podría quedar lamentando y arrastrándome en el fango, o mirándolo a él y diciéndole, ahora más que nunca necesito de ti, como lo decían ahora hermosamente en el rosario. Si no fuera por esa fragilidad, nos creeríamos dioses. Miramos a Dios y le diríamos, pídame lo que quiera a mí. Gracias, Señor, porque soy así. Seríamos el fariseísmo adentro en el templo. Es que yo lo cumplo todo, es que yo me justifico solo. Pero somos ese publicano a la puerta del corazón diciéndole, ten compasión de mí. A mí me tiene que lanzar a los brazos de él. Yo le digo, si agarrado de vos me pierdo, donde me suelte me jodo. No me puedo. Para mí ese es el don del temor de Dios. El temor de Dios no es temerle a Dios. Para mí el temor de Dios es el miedo, el pánico que me da de estar sin él. Porque sé a dónde termina arrojada mi vida. Yo lo sé. Yo estuve un tiempo en el país lejano. Y después de volver a casa, no, yo no vuelvo de los cerdos. ¡Qué susto! Ojo, el camino lo hace la condición humana. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia quién? Y ahí viene la figura de Dios. ¿Quién era Dios para Teresa? Para que ella se aventurara a hacer ese camino. Yo siempre digo, si el hijo pródigo hubiera hecho memoria y hubiera dicho, a ver, ¿quién era mi papá? Ay, no, señor, tan bravo. Como nos lo han mostrado a veces, ¿cierto? Donde nos han predicado más el infierno que el cielo. Por eso esa pedacita del rosario, líbranos del fuego del infierno, no, a mí no me sale acá. Porque yo le digo, yo no le digo que me libre del fuego del infierno, no se te olvide que lo mío es el cielo. Sí, ¿por qué el diablo es tan famoso? Porque lo hemos predicado nosotros. Los satánicos, yo nunca los he visto en una plaza pública ni en una iglesia hablando del diablo. Hablamos nosotros. Y el pecado y el infierno. Entonces, ¿cuál es el énfasis de nuestro Dios? Si el hijo pródigo tuviera en la mente el Dios que le han presentado a muchos, el Dios que lastima, que se las cobra, que tiene memoria del pecado, que no se va a quedar con nada, yo le juro que no vuelve. Que queda con los cerdos y dice, de mala, ya me tocó acá. Pero un día, en medio de los cerdos, que se acordó quién era su papá, que era un papacito. Y no solo recordó que su papá era un papacito, sino que él era un ternón, un hijito, con esa expresión de ternura de Dios. Y por eso dice, yo sé que donde mi papá, yéndome mal, me va mejor. Porque así sea como empleado suyo, voy a tener mucho más dignidad de la que estoy viviendo ahora. Teresa se aventura a entrar al corazón del ser de sus amores. Teresa sintió la caricia de Dios. Teresa sintió la ternura de Dios. Teresa sintió la cercanía de Dios en la persona de Jesús. Se supo tomada de su mano. Se supo reidentificada por su amor y por su mirada,
Por eso, en cada frase, en cada texto, nos lo repite una vez y otra vez. Los ojos puestos en el amado. Mira lo que te mira. Es una coquetería constante de un Dios que la enloqueció de amor. Por eso, esta es la aventura de un amado y su amante. Por eso tiene tanto erotismo la obra de Santa Teresa. Por eso habla de enamorados. Por eso habla de mi esposo. Por eso habla de ese que conquista el corazón del hombre y lo pone a caminar hacia ese corazón. Por eso el centro y mitad es el desposorio espiritual, es el tálamo nupcial. Y si uno no hace este camino locamente enamorado, no tiene sentido. Este camino no se hace por miedo, o por tradición, o porque tocó, o porque en el grupo juvenil está la niña que a mí me gusta. Este camino se hace por amor a Dios. Y si por el derecho se asoma la niña que a mí me gusta, gloria a Dios. Pero ojo, ¿cuál es la opción primera y fundamental? Cuando yo me aventuro a llegar a ese centro y mitad, es porque sé con quién me voy a encontrar. Yo no sé si ustedes han hecho paseos. Dicen que los paseos es donde uno conoce a la gente. Y eso es verdad. Yo conozco grandes amistades que se han dañado en un paseo. Y grandes amistades que han nacido en un paseo. Porque hay gente muy complicada. Hay gente que acá hubiera llorado en la mañana porque no había agua. Uy. Y se deprimen y cómo vamos a hacer y el pánico existencial. Eso mete uno la cabeza al sanitario. Se pega y queda como... Cierren bien los ojos para... Pero ¿por qué les digo y les hago esa caricatura? ¿Saben por qué? Porque uno no se aventura a entrar en el corazón del otro cuando ese otro no le ha dado por lo menos certezas de quién es. Y cuando lo hace y se aventura sin conocer, corre grandes riesgos de salir profundamente lastimado. Teresa no se aventura de un día para otro. Son días y años de coqueteo y de acercarse y de mirarse y de hacerse reclamos. ¿Cómo peleaba Teresa con Jesús? Con razón tienes tan pocos amigos, le decía. ¿Cómo le reclamaba? ¿Cómo fueron generando un lenguaje íntimo? Unas miradas íntimas, unos gestos íntimos, unos encuentros íntimos. Por eso estando muchas veces a solas. Y eso hace parte del camino espiritual. Jóvenes, si es de un enamorado y su amante, es un camino, no es una jornada de camino. Tercer elemento, es un camino que se hace en fidelidad. Y la fidelidad no es estar al lado del otro, eso se llama aguante. La fidelidad es lucharle todos los días al amor para yo levantarme cada vez más enamorado de ti. Nosotros somos fieles en este camino si hoy amanecimos amando más al Señor que ayer. El Señor es fiel porque todos los días nos ama del todo. La respuesta de fidelidad tiene que ser del hombre, de nosotros. Y apostarle todos los días, aun cuando esté nublado, aun cuando nos acompañe, como decíamos ahora en el Rosario, la enfermedad o la dificultad económica, y a Él profesarle y confesarle nuestro amor. Si ustedes miran todas las moradas, ahí hay una veta importantísima para explorar. Desde el principio hasta el final, Teresa le está profesando su amor al Señor. Aún en medio de las batallas más difíciles, aún en medio de las sabandijas. Por eso, cada capítulo termina con un momento de oración. Ella no es capaz de terminarlo sin decirle piropos hermosos de amor al Señor.